En el capítulo de hoy viajaremos por el tiempo y haremos un recorrido por la historia de la ciudad de Santa Fe. Conoceremos Cayastá, la ciudad vieja, y también el casco histórico. Sabremos quiénes eran y cómo vivían los fundadores de esta capital. Este programa lo arrancamos en las ruinas de Santa Fe la Vieja. Ubicada en Cayastá, la localidad dista 82 kilómetros al norte de la capital de la provincia, sobre la ruta provincial 1. Muy cerca de la misma se encuentran estas ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe de la Veracruz, que corresponden al asiento en el cual la ciudad fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573. La misma se mantuvo hasta que en 1660 se mudó al emplazamiento de la actual capital de la provincia. ¡Hey! Oh. ¿Cómo está? Bien, Steffi, qué bueno que estés acá. Mirá dónde te trajimos, ¿eh? ¿Te fue fácil llegar o no? Lejísimos. Sí, claro. Sí. Te trajimos a este parque arqueológico que haga Santa Fe la Vieja. Estas son las ruinas de Santa Fe la Vieja. Y además acá vamos a comenzar todo un circuito para conocer un poco la historia de Santa Fe y por qué elegiste este destino. Y justo por una apasionada como la historia como yo. Claro, por supuesto. Fuiste seleccionada por eso. Ah, gracias. Desde Colombia para acá. Vamos a dar una vuelta. Y estamos con mi amiga Ana Laura. Y bueno, traje a otra amiga desde Colombia, Bogotá. ¡Ay, qué lindo! Gente bella. Gente bella Gente bella. Con la pollera colorada. Me estaba contando que estamos bueno, además de un lugar histórico, un lugar emblemático para nuestro turismo y para el país, ¿no es cierto? Que es este parque arqueológico. Por supuesto, Mauri, estamos donde inicia la historia, ¿sí? Acá. Sí. Acá es el primer contacto que tiene el español con los pueblos originarios, ¿sí? En el año 1573, así que te remontás no eras nacida, 4 siglos atrás. No. Quizás no. Pero ¿cuál es lo característico de nuestro parque? Es que nuestras construcciones eran en muro de tapia, que es tierra pisonada. Ahora la vamos a ver ahí en la iglesia. Sí. Era un muro amplio, ancho, de vara y media de lienzo, que es aproximadamente 1,30 m. Pero es tierra. Pero además lo increíble es que estamos hablando de un lugar donde acá, ya vas a ver, es un poquito húmedo, Santa Fe, llueve y sin embargo se sigue conservando. Así que lo apisonaron muy bien. Totalmente. Ese fue un trabajo excelente de nuestros pueblos originarios. Así que eso sí, que eran ellos los que les tocaba trabajar, ¿sí? Sí. ¿Tenés muchas ganas de entrar o no? Sí, me parece muy interesante. ¿Sí? Tenés que siempre decir que sí. Sí. Entonces por supuesto. Sí. Bueno, ¿vamos? Vamos, entramos. El 25 de marzo de 1957, las ruinas de Cayastá fueron declaradas Monumento Histórico Nacional. Desde 1973 funciona allí el Museo del Descubrimiento y Población del Río de la Plata, que depende del Museo Etnográfico de la actual ciudad de Santa Fe. Lo que hay que hablar y destacar es la voluntad de trasladarse, de mudarse. Viste que cuando te mudás de casa no querés saber nada, pero acá no solamente que se mudaban de casa... las puertas ni las ventanas. Claro, se llevaban las puertas, las ventanas, que mucho de eso está en el casco histórico, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y además tenés que pensar, Mauri, que estos santafesinos se llevaron todo lo que es, diríamos, la traza urbana. Y eso evitaba conflictos entre los vecinos. Claro. Porque si mi casa estaba frente a la plaza, yo iba a querer que en el nuevo emplazamiento mi casa vuelva a estar frente a la plaza. Claro. Entonces es una forma de evitar esos conflictos. Sí. Gran parte de este trazado nosotros lo vemos actualmente. Lo vemos en la Plaza 25 de Mayo, en la iglesia de los jesuitas, ahora es la Casa de Gobierno. Muchos años el Cabildo. Pero el motivo fue del río, ¿no es cierto? Porque quizás es motivo principal, o por lo menos lo que nosotros siempre destacamos. Este río que sirvió para que esta ciudad se emplace, que era una ciudad que tenía que ser una encrucijada, era una ciudad que tenía que servir para abastecer, era una ciudad que tenía que establecer un comercio importante, se aislaba. ¿Por qué? Porque el río crece, no nos inunda, pero nos corta las rutas de acceso. Yo creo que han, diríamos, evaluado un montón de cosas.
hay más para ver acá, ¿no es cierto? Por supuesto, esto Bueno, recién empieza. Pero recién arrancamos, vamos, que gracias a Juan de Garay mirá todo lo que estamos viendo, ¿eh? Y a Zapata Goyán por descubrirlo. El resultado de la primera excavación que realizó Zapata Goyán fue el descubrimiento de la iglesia de San Francisco, pues la existencia de sepulcros dentro de su recinto demostraban inequívocamente que eran los restos de una iglesia. Estás impresionada. Mucho porque parece un cementerio, pero pues Claro. es iglesia, pero no sé, hay Pero contradicciones. es todo en esto. junto, exacto, es todo junto, Porque es ella lo- cementerio claro. y es iglesia. Porque lo que veíamos es que hay con cadáveres orientados hacia la puerta y hay otros que están orientados hacia el altar. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que sirve para saber quién era un vecino común, un fiel común, y quién era sacerdote, ¿sí? El fiel común se orientaba como oyendo la misa. Por eso son los que tienen la cabeza mirando hacia el altar mayor. ¿Sí? Que si ustedes se dan vuelta, justo ahora nos están mirando todos. Claro, es- Por su jerarquía, los sacerdotes se sepultaban en el altar. claro, adelante. Como por ejemplo, Pero Doña bueno, Jerónima y Hernandarias. Exacto. Acá. Pero tuvo que haber sido una Que mujer muy son importante no para estar al solamente- frente. Claro, no solamente importante, sino que era la más importante, porque era la hija de Juan de Garay. Si existía la revista Caras, ellos salían ahí. Bueno, pero digamos, se sepultaban aquí solo, digamos, también los criollos o los esclavos. Perfecto, muy buena tu pregunta. Y Ay, en no, esta muy bien. iglesia, o sea, 6 iglesias tuvo Santa Fe, Sí. 5 destinadas para españoles y criollos. Esta es una de ellas. La iglesia de San Francisco era Claro. para españoles y criollos, que representaba 1/3 de esta población santafesina. Sí. El otro 2/3 eran pueblos esclavizados, Sí. ¿sí? Que son los africanos, que son los que llegaban en barcos, como en todas las ciudades de la época, nuestros pueblos originarios y los guaraníes, porque Juan de Garay trajo aborígenes guaraníes de Asunción. Todos ellos en la iglesia San Roque, que por esas cosas del destino fue la primera que se llevó al río. Seguimos recorriendo y conociendo cómo eran las viviendas en aquella ciudad vieja, un verdadero acercamiento a los orígenes del pueblo santafesino. En el interior mismo de una casa del 1600. Tal cual. Vamos a aclarar, Mauri, que es una casa réplica. No, sí, ¿sí? no, porque Claro. yo Por te digo que yo tengo favor. ganas de acostarme, lo que sería. Tal Pero cual. bueno, contame un poco rápidamente los distintos ambientes, ¿no? Bárbaro. Cuerpo principal de una Sí. vivienda de la época que Claro. se dividía en un comedor que los hijos usaban de dormitorio, en una sala de reuniones, de un lado las mujeres, del otro lado los hombres, y el dormitorio de la madre. ¿Qué característica tiene esta construcción? Que es el enchorizado, una Claro. habitación al lado de la otra. Y como para cerrar, entonces también lo curioso es que estaban rodeados de árboles frutales. Sí. Las casas tenían. Tenían, claro, porque vos tenés que pensar que cada casa era como una microunidad económica, Claro. o sea, la familia tenía que producir todo. Por pero eso, además, su huerta. claro, pero además cada patio tenía una función. Patio de los Naranjos, el que ingresamos público. Patio de las Higueras, que es el próximo que vamos a ver, privado. Ah, claro. Patio de los Olivos, un patio donde se trabajaba, ¿sí? Ahí había que ir a poner el hombro. Ahí está. Bueno, buenísimo para venir a visitar. Además de didáctico, también conocías un poco el interior y lo cotidiano de esa época, del 1600. Tal cual. Y de las ruinas de Santa Fe la Vieja nos vamos al casco histórico de esta capital, que está ubicado al sur de la ciudad. Ahí nos encontraremos con Susana, una guía con mucha experiencia y una impronta única. Bueno, Steffi, ya nos trasladamos a lo que es la Plaza 25 de Mayo, Sí. el punto estructural de la ciudad. Acá arrancó el traslado después de 10 años que tardaron de trasladarse desde allá, que te había Wow. contado, desde Sí. que las ruinas de Callastá, 10 años para acá, a de alguna manera refundar la ciudad, que no se llama fundación porque hubo una sola que fue aquella. Esta es un emplazamiento nomás. Igual, no sé, hay mucha asociación en cuestión de, por ejemplo, el centro también de Bogotá tuvo, digamos, también influencias hispanas, españolas,
Por lo que entonces en Bogotá tú también puedes ver, por ejemplo, la catedral, la casa de gobierno y todo es muy, muy central con la plaza y lo demás también con su monumento, con todo. Ya llegó Susana. Vamos a ir con una amiga que nos va a hacer como un recorrido sobre el resto del casco histórico. Me parece. Te va a encantar. Susana. Te presento a Estefanía, Susana. Hola, ¿qué tal? Salúdense. No sé cuántos besos en Colombia. Gracias. ¿1 o 2? Dime. ¿Besos en Colombia cuántos son? Uno. Uno, estás todo bien. Nosotros. Mira, yo te lo voy a hacer más cortita. Te lo voy a Dale. tratar de simplificar. Bueno, gracias. ¿Vos sabés que Santa Fe, ¿sabés que Santa Fe es el primer centro urbano de toda la zona del Río de la Plata? No. Es decir, el patrimonio Se dice histórico no. que tenemos No es sabía. enorme, enorme. ¿Eh? Por allá por el 1500, cuando se descubre América, primero empezó toda la euforia de venir a buscar las montañas de oro y de plata. Sí. Bueno, cuando se dieron cuenta que acá no había montañas de oro y de plata, dijeron, tampoco bueno, ahora. no tampoco, menos ahora, menos. Bueno, sí. Entonces vos sabés que España ve que por el norte de Brasil venían Sí. bajando los ingleses y los portugueses. Y dijo, Sí. no, estos nos están agarrando todo y nosotros estamos en Babia sin hacer nada. Entonces España da la orden a todos los capitanes españoles que había en América que salgan a fundar ciudades, con el lema de abrir puertas a la tierra. Okay. Juan de Garay estaba en Asunción del Paraguay, entró por el Alto Perú, o sea, entró por el Océano Sí. Pacífico, y ahí estaba cuando llega esta orden, y lo recontra entusiasmó. Vendió todo lo que tenía y dijo, ¿Viste cómo son? vamos a fundar. Tengo que fundar una ciudad-puerto que sirva de nexo entre España y Asunción del Paraguay. Entonces se vino, se largó con 80 mancebos, como les habrán dicho en las ruinas, Sí. y 7 capitanes españoles. Tenemos solamente 2 edificios que son de la época de la fundación. Y digo de la época de la fundación porque existían en el primer emplazamiento. Cuando venimos acá se desarmaron tejita por tejita y se volvieron a armar acá. Era un trabajo. Uno es el convento de San Francisco, la iglesia del convento, y el otro es la casona de los 10 de Andino. Y vamos a ir a conocerla. ¿Vamos ahora. a eso? ¿Querés? ¿Te gusta? ¿Querés? Sí, vamos, me ¿Tenés encanta. tiempo? Dale, Sí. vamos. Habló un montón, Susana, pero estás entusiasmada. No, me gusta. Me ¿Te encanta. gusta? Bueno, entonces vamos. El convento de San Francisco es un templo y convento católico ubicado en la ciudad de Santa Fe. Ocupa un predio que antiguamente abarcaba una manzana del área histórica y hoy ha quedado incorporado en el trazado de la Plaza de las Tres Culturas, junto a los museos Juan de Garay y Casa 10 de Andino. Fue fundado por Fray León Martinengo, bajo la eficaz organización de Fray Miguel Caballero. Encierra una valiosa colección de obras artísticas e históricas, piezas de arte religioso, retratos e importantes documentos. Los fundadores del museo vieron la necesidad de darle un auténtico marco histórico, creando la Sala de los Constituyentes, con figuras de cera de tamaño normal, calcadas según fotografías de los reales próceres. Bueno, está ya en este interior del Museo del Convento, por más que tengamos acá el sistema de QR que uno puede venir con su celular, vamos a tomar examen. ¿Querés, Su? Dale. Muy bien. No, porque Por fin. sí, muy bien. No, te trajimos de Bogotá. Algo por tenés que fin. saber de esta mesa histórica que es el zarpazo del tigre. Sí, algo me llamó mucho la atención y bueno, antes de venir, no sé, me gusta mucho la historia y los museos y lo demás. El caso es que estuve mirando en internet y me encontré con algo muy curioso, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque decía que el tigre había atravesado el río en una hoja. No recuerdo. Una No hoja. recuerdo. Está No, muy bien. bueno, en No, una pero está planta, perfecto. algo así, Está en una perfecto, planta. está Un perfecto. irupé. Eso, sí. El Y- irupé. El irupé. Y que había atravesado la ventana, pues no sé qué tan cierto sea eso, había atravesado Sí, la es verdad. ventana. Estaba rota. Sí, y uno de los jesuitas cerró la puerta, pero no, Claro, imagínate, no, ve no un le dijo a tigre. nadie que había un tigre aquí adentro. Entonces, A las 6 de la mañana, cuando el padre Magallanes se levanta para oficiar la misa, abre la puerta y se encuentra con la sorpresa del tigre. Claro. En realidad el tigre estaba tan asustado como el fraile, imagínate, venía Claro. corrido del agua, muerto de hambre, Porque encontró un venía lugar seco. desde una inundación. Bueno, cuando abre la puerta, el tigre le saltó y le arrancó la cabeza literal, lo decapitó. El salto del tigre. El escrito dice, los pies del padre Parece una Magallanes novela. quedaron hacia afuera y el cuerpo hacia adentro. No, desmembrado. Sí.
Un hermano que se iba a tomar los votos de sacerdote viene a auxiliarlo y ve los pies del padre. Pensó que se había desmayado. Claro. Obviamente, cuando vio el cuerpo sin cabeza no había mucho para hacer, pero el tigre tampoco le dio tiempo. Claro. Saltó acá arriba, luchó ese hermano con el tigre y el tigre lo mordió a la altura de la yula y a las pocas horas se murió desangrado. Hubo una lucha Y el acá. tercer fraile viene e intenta sacarle al tigre, tampoco tuvo éxito, también siguió luchando con el tigre adentro, el tigre lo mordió a la altura de los riñones y estuvo 15 días agonizando antes de morir. Esas 3 víctimas que vos leíste están enterradas hoy acá en el altar mayor de la iglesia de Claro. San Francisco. Y bueno, ¿y después Y esta qué hicieron mesa con el tigre? queda como testimonio. En realidad todo el patrimonio de este museo Exactamente. es patrimonio de arte religioso. Exactamente. Sí. Esto es importantísimo para contar porque es muy importante para contar porque los objetos y las esculturas que se encuentran acá tienen un valor histórico impresionante. Ahí está, hacemos Tengo como que- que mentimos a la cámara. Ahí está, mentimos a la cámara. Y antes de irnos del museo, es cita obligada a hacer una breve caminata por sus jardines, donde se puede sentir la historia misma de este místico lugar. Ahí estaban lo que eran las celdas, que ahora son las ¿Que son habitaciones. Claro, ahora son las habitaciones. Bueno, hay un montón de árboles, de palta, banano, Mucho. naranjos. Oh. Uy. Otro museo que forma parte de la manzana histórica es el Museo Etnográfico Provincial. Este es un espacio dedicado a la investigación y conservación de la cultura material mediante la exhibición museográfica de sus colecciones. Potenciadas por diversas propuestas educativas, testimonia la presencia humana en nuestra región, el contacto hispano-indígena, el ordenamiento colonial y los pueblos originarios. Un lugar, yo te diría, uno de los lugares más emblemáticos de acá, del casco histórico de Santa Fe, porque estamos en el Museo Histórico Provincial Casa 10 de Andino. 10 de Andino, por supuesto, que pertenecía a una familia, 10 de Andino, obviamente, y es la casa que es familiar, que está en pie de la época colonial, más antigua del país. Que acá vivió la familia hasta 1940. Claro, Ya sí. tenemos en cada sala una etapa de la historia Claro. de Santa Fe. La primera, que estaban los muros testigos, habla de la casona, la construcción de la casona. Claro. Después pasamos por la sala donde está dedicada a la familia, a los 10 de Andino, ya que lo donaron ellos a todo esto. Sí. Después tenemos esta de arte religioso. Todo esto que vemos acá es una colección que los jesuitas le regalan al museo. Y acá, esta Esto. es la sala que usamos por el servicio didáctico. ¿Cómo era Santa Fe en el 1600 y pico, más o menos? Mirá. Como muestra esa lámina. Muy bien, estábamos practicando la cara de sorpresa porque ella ella cuando ingresó se sorprendió. Hice- Yo hice dije, la esa es la misma cara, cara". esa es la cara que quiero para. Bueno, estamos en la iglesia acá del convento de San Francisco, que Iglesia es de Santa Ana. de Santa Ana, Sí, en exactamente. realidad es una joyita que tenemos en Santa Fe. Está bien. Sí. En realidad antes quiero aclarar que la madera, toda la madera que ustedes van a ver acá es madera dura que se traía desde Asunción del Paraguay en 1573. No había camino, no había camiones. Nada. Se tiraban directamente al río los troncos, se ataban. OVNIs habrán sido también. Venía el jangadero, las Claro. jangadas, famosas jangadas. Y así Ah. se compraba la madera y se traía directamente por el río Paraná. Y eso también nos llamó muchísimo la atención, Ah. que es el coro. El coro, íntegramente hecho en madera, no tiene un solo clavo y está sostenido por las 36 cabreadas que vos le ves ahí abajo. Es increíble. 36 de cada lado. Totalmente torneado a mano. Sí, ¿Y quiénes lo torneaban a mano? los aborígenes esclavos. Esta iglesia tiene una perfecta acústica, Claro. a tal punto que muchas veces la han prestado para dar conciertos Sí. de música medieval y ese tipo de cosas. Acá se realizan un montón de eventos culturales, sí, se presentan coros, hacen Sí. festivales de coros.
Con mi pollera colora, mi pollera. Sí, y después lo que quiero sí es si vienen, ¿cómo vienen de pecado? ¿Más o menos? ¿Flojos? ¿Bastante? Porque es el momento. Prefiero no hablar de eso. No, entonces la es el verdad. momento después acá para hacer un... Si venimos Me flojos de parece. pecado, es acá el momento para Bueno. confesar. Vamos. Cruzamos la calle y entramos al Colegio Inmaculada Concepción, donde nos mostrarán sus museos y el famoso Paseo del Papa. Mucho por seguir descubriendo todavía. ¿A dónde vamos, Mauri? Vamos al Observatorio y Museo de los Jesuitas que está acá en la planta superior del Colegio Inmaculada. Y acá estamos pasando por el patio, uno de los patios centrales de este colegio que es increíble, del Sagrado Corazón. Bueno, y ahora vamos a tener que subir un ascensor y arriba nos vemos en un lugar mágico. ¿Qué tal? Hola, José, ¿cómo Tania, estás? bienvenida. Muchas gracias. Buenísimo, mirá lo que es esto. Bueno, Bueno, estamos por fin, le estaba contando a Estefanía que vamos a venir a uno de los lugares más importantes e históricos de nuestra Santa Fe, porque este es el museo, el observatorio de los jesuitas, ¿no? el observatorio del Museo del Colegio Inmaculado, Sí. le podríamos decir. Pero acá estaban, más o menos, contextualizarnos más o menos los jesuitas, que vinieron en qué época. Bueno, a ver, cuando hablamos de la Compañía de Jesús en la ciudad de Santa Fe, Sí. tenemos que hablar de una orden religiosa Sí. que llegó a la antigua Santa Fe, la Sí. antigua calle Astalla, por 1610, Mm, que participó de la mudanza del traslado de la ciudad Sí, sí. y que cesó sus actividades de manera temporal allá por 1767. sí, de eso lo echaron. Cuando lo expulsó el rey de Lo España. dijeron, a ver, son El rey muy de- progres, están muy bien con todos los astros, lo que El están rey de mirando. España dijo, ¿se van? Se van. Sí, por eso. Los jesuitas recién van a volver a esta tierra ya puntualmente en el año 1862, cuando el colegio se reabre, una nueva reapertura. Y esto del museo y el estudio que ellos hacían de los astros, del universo, ¿cuándo ellos comienzan con esa actividad? Bueno, 1862 es la fecha de la reapertura. Sí. Cuando los jesuitas vuelven a reabrir el colegio, vuelven con nuevos planes de arquitectura y nuevos planes de enseñanza. Dentro de la enseñanza teníamos la ciencia, y en la Claro. ciencia teníamos la química, la física y la astronomía. La astronomía. Es la razón por la cual este observatorio está aquí con nosotros. Y Exacto. digamos, astronómicamente, ¿se llegó a tener algún avance? Sí, sí. A nivel... Puntualmente este espacio, así como lo vemos, es de 1920. Antes Claro. estuvo ubicado en otros lugares del colegio hasta Sí, que finalmente se trasladó. Y aquí venían docentes y alumnos y realizaban observaciones astronómicas y meteorológicas. Miraban la luna, miraban satélites naturales de otros planetas, observaban cometas y hacían mediciones de tiempo. ¿Y esto de qué época, por ejemplo, este telescopio? Bueno, este telescopio es ¿Mirá lo que puntualmente querés mirar? de... No vas a mirar la pared nomás, pero mirá lo que es. Puedes observar. Este telescopio es de origen francés, 1876 su fecha de fabricación. Los jesuitas lo trajeron directamente desde Europa. El simulador de órbitas del sistema solar. Exactamente, que era una pieza que usaban tanto alumnos como docentes. Claro. Básicamente es una maqueta que reproduce La el movimiento de los rotación de los planetas del sistema solar en torno al Sol. Al sol. Eran Todo fue teóricos, gracias a Cuando además. hablamos de la Compañía de Jesús, no solamente hablamos de, diríamos, religión, actividades misioneras, No. hablamos también de producción científica, de producción de Claro. conocimiento. Las paredes pintadas con temática egipcia, tiene que ver también por ¿Por qué sucedía eso? Conocimiento. Porque hay una relación, uno podría decir, entre Compañía de Jesús, pedagogía, astronomía de Antiguo Egipto, porque Sí. los antiguos egipcios eran observadores del cielo, de las estrellas y los planetas. Sí. Tomaban notas y muchos dioses, como ustedes aquí pueden ver, se decían que protegían la luna, la tierra, el sol o representaban el sol. De ahí los motivos con los cuales estas paredes están pintadas. Lo que se puede llamar el Museo del Colegio Inmaculada está siendo Acá. objeto de cambio, renovación, revalorización. ¿Qué Por podemos ejemplo, observar? a ver, Piezas, ¿qué? elementos que jesuitas y alumnos usaban diariamente.
los momentos de las clases, en los momentos de distracción, en los momentos de hacer deportes. Acá hay de todo para ver. Pero ya estamos bastante avanzados en la época. Estamos hablando de 1800. Estamos hablando puntualmente ya más de finales del siglo XIX. Hay que decir que este colegio se considera como el colegio más antiguo Es el colegio más antiguo del país. Del país. Data de la primera... Y hablamos de Callastá, 1610. Piedra fundacional, año 1610. Esto me gustaría practicar. Sables, las máscaras, la pechera y... ¿Cómo te ves con esgrima? No, me gusta. Me parece interesante. Sí. Touché. ¡Apa! José, muchísimas gracias, te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros que les seguimos. haya gustado. Es más, nosotros vamos a seguir a un lugar visita. muy importante Bueno, de este colegio, que es la terraza. ¿Querés? Sí. ¿Vamos? Ya que Está buenísimo. Cerramos el circuito histórico desde la terraza del colegio, mirando desde arriba cómo fue el paso del tiempo y el crecimiento de esta gran capital. Cierre final del capítulo, cierre de este circuito. Triste. Qué triste. ¿En serio? No me gustan las despedidas, ¿sabes? No. Bueno, pero esto es como, en realidad... Igual no voy es a volver. Exactamente, esto no es una despedida, en realidad este es el comienzo. El comienzo. ¿Qué podrías decir con ese espíritu colombiano, ver por primera vez nuestra parte de la historia, el casco histórico? ¿Cuál es tu sentimiento, tu sensación? Sin duda, para mí es bastante fructífero y muy enriquecedor. Primero porque me enriquece personalmente, segundo porque enriquece mi profesión, porque yo considero que de las experiencias es de donde más se aprende. Y pues conocer nuevos lugares, experimentar nuevas personas, otro país es algo que no tiene palabras para describirlo y sin duda es algo que a mis futuros estudiantes pues voy a llevarles y voy a transmitirles. Bueno, Estefanía, agradecerte por haber aceptado la invitación, la compañía, y a mí tampoco me gustan las despedidas, pero lo que vamos a hacer es que... Claro, porque las puertas están abiertas de esta gracias. Santa Fe la Cordial, así que Y gracias. las puertas de Colombia también están abiertas. Ahí está, hacemos un gran puente colgante de acá a Colombia. Muchísimas gracias. Ahí está, Destino Colombia, el próximo podemos hacer.